Redacta el número 10 en palabras. Nunca me habría imaginado que convivir con mi recién esposo, David, y su hijo, Michael, sería tan complicado, yendo más allá de la simple unión de nuestras vidas. La decisión de unir mi vida a la de David ha sido una de las elecciones más acertadas que he tomado, a pesar de que ha traído consigo transformaciones inesperadas. Recién cumplidos los 21 años, Michael se encontraba en una encrucijada al tener que elegir cuál sería su próximo paso tras finalizar sus estudios. Cuando David se iba a trabajar, era habitual que me quedara a solas con mi hijo. Entre nosotros todo resultaba cómodo, casi excesivamente cómodo. Al principio, nuestra relación era distante, pero con el tiempo logramos congeniar. Michael demostró ser muy considerado, mostrando una madurez que iba más allá de su edad, lo cual creó una relación muy tranquila entre nosotros. Al principio, creí que su amabilidad y cortesía eran simplemente eso, pero con el transcurso del tiempo, surgieron breves instantes, aunque significativos, que me hicieron cuestionar si existía algo más, algo que ninguno de los dos quería reconocer. Esa mañana, todo alcanzó su punto máximo. Estaba solo en casa, listo para disfrutar de un día tranquilo mientras David estaba fuera. Estaba en el baño, concluyendo mis rutinas matutinas. El sonido del agua de la ducha resonaba en la habitación mientras el vapor se elevaba y se posaba en los espejos. En un momento de profunda reflexión, repasé mentalmente la conversación que había tenido con Michael la noche anterior. La conversación resultó ser bastante tranquila. Conversamos acerca de lo que le deparaba el futuro, sus planes. No obstante, en su mirada noté una incertidumbre que no lograba olvidar. Esa mañana, mientras me encontraba frente al espejo secándome el cabello, escuché un sonido en la puerta del baño y la voz de Michael resonó al otro lado. Baja con suavidad. ¿Estás presente? Me sorprendí al parpadear. Lo común era que Michael no llamara a la puerta del baño, sobre todo a esa hora temprana del día. Después de echar un rápido vistazo a mi reflejo en el espejo, me dirigí hacia la puerta. Por supuesto, Michael, estoy a tu disposición. ¿Cómo te encuentras? Tras un breve instante de silencio, noté el sonido de movimientos al otro lado de la puerta. Lamento interrumpir, necesito recoger algo del baño. ¿Podrías pasar un momento por aquí? Por un instante, dudé. Mientras me envolvía en una toalla fina con el cabello mojado, el vapor seguía flotando en la habitación después de la ducha. La voz de Michael sonaba totalmente inocente, por lo que no me pareció extraño que necesitara algo. Me senté de manera espontánea, procurando mantener un tono neutral en mi respuesta. Pasa. Con parsimonia, la puerta se abrió y Michael golpeó con preocupación en su voz. Necesito discutir contigo un asunto de relevancia. Llevaba pantalones deportivos y su cabello estaba rizado, como si acabara de despertarse. Tras posar la mirada en mí, se giró rápidamente hacia el armario en busca de lo que necesitaba. Al regresar al espejo, simulé concentrarme en secarme el cabello, a pesar de notar claramente el cambio en la atmósfera que se creó entre los dos. Apenas perceptible, pero imposible de pasar por alto. Al entrar en la habitación, su mirada se posó en mí durante unos instantes más antes de apartarla. Me preocupé al darme cuenta de que algo le estaba molestando. Poco después, noté que él dejó de buscar. Lo encontré. Murmuraba en voz baja mientras sostenía un frasco de pastillas analgésicas. En lugar de marcharse, optó por quedarse. Una vez más, sus ojos se posaron en mí. ¿Te estás preparando para algo? Acabo de comenzar el día. Respondí mirándolo, intentando comportarme con naturalidad. ¿Por qué motivo? Inclinándose sobre sus hombros y apoyándose en la cama, la tensión en la habitación aumentaba a cada instante que pasaba. No estoy seguro. Ha habido un cambio en ti. Me sorprendió mucho ese comentario. ¿He experimentado algún cambio? Me volví hacia él, aún envuelto en la toalla, y lo miré fijamente. En sus ojos se reflejaba algo que me resultaba desconocido. Una intensidad inexplicable. Una curiosidad que me dejó sin aliento. ¿Has percibido alguna diferencia en mí? ¿De qué manera? Me dirigí a él con un tono más tranquilo de lo que había planeado. Michael deslizó su lengua por sus labios, apartó la mirada brevemente y luego volvió a mirarme. Me resulta complicado expresarlo. No tengo una respuesta definitiva. Me encontraba en ese sitio, sin saber qué decir. La falta de comunicación entre nosotros se volvía cada vez más agobiante. The atmosphere felt overloaded, saturated with an unverbalized tension, without knowing how to face it. It was Michael, my partner's son. It wasn't appropriate to experience these emotions.
It wasn't appropriate for me to be in that place, between the desire not to pay attention to the moment and the perception of what was happening. Before I could articulate a word, Michael took a step towards me, shortening the separation between the two. I quickly observed how my heart accelerated when I looked at him, without being clear about what my next move would be. Se detuvo a corta distancia, fijando la mirada en mí. Lo comunicó en un tono suave. Disculpa si resulta extraño, pero en estos días he estado experimentando algo que no logro comprender del todo. De repente, me quedé sin aliento. Me quedé sin palabras. Estaba indeciso acerca de cuál sería la mejor forma de responder. De hecho, me encontraba experimentando emociones similares, notando esa leve variación en nuestra conexión, como si nos estuviéramos acercando de una manera distinta, más allá de ser simplemente familia. Empecé a hablar con un ligero temblor en mi voz. Michael, estoy completamente perdido, no entiendo nada de lo que está sucediendo, pero... Just as I was about to finish, he approached a bit and softly caressed my hand with his. La interacción fue amable y cuidadosa, pero me transmitió una sensación de energía eléctrica. Resultó emocionante, generándome una sensación de asombro. Al observarlo, percibí los latidos de mi corazón, lo cual me hizo consciente de que habíamos superado un límite inesperado, a pesar de haber crecido gradualmente. En un susurro, Michael admitió que sabía que no estaba bien, manteniendo su mano sobre la mía. Mis emociones están fuera de mi control. Era imposible pronunciar una sola palabra. El peso del instante resultaba abrumador, y solo podía reflexionar al respecto, con la mente repleta de pensamientos que no lograba comprender. David tenía a su cargo como pastor. No obstante, era evidente la intensa atracción que sentía por él. De repente, exclamé que debía retirarme, retrocediendo un paso y cortando así el contacto entre ambos. Me di cuenta de cómo mi voz temblaba y noté el rubor en mis mejillas. Michael suspiró con un gesto de pesar y murmuró un lamento, pidiendo disculpas sin querer. Interrumpí la conversación, intentando recuperar la compostura. Podemos conversar más tarde. Sin detenerme a escuchar una respuesta, me apresuré junto a él y salí corriendo del baño. En mi mente reinaba un caos de confusión, culpabilidad y algo que aún no estaba listo para asumir. Al cerrar la puerta de mi habitación, me recargué en ese espacio. Mi corazón latía en mi pecho. ¿Qué acaba de suceder? ¿Cómo fue que todo sucedió tan rápidamente? ¿Cuál sería el siguiente paso que debería tomar en este momento? A pesar de no haber ocurrido nada concreto aún, me sentía completamente desorientado, sin tener claro cuál sería mi próximo paso. Durante el resto del día, me esforcé por comportarme como si nada hubiera ocurrido. Realicé las tareas del hogar, hice la compra y procuré no recordar lo sucedido en el baño. A pesar de mis intentos, los recuerdos de Michael seguían presentes en mi mente. La proximidad que sentí, su contacto que me conmovió y la mirada que mostraba, desconocida hasta ese momento, resultaron inolvidables. La situación no transcurrió como se esperaba. Contraje matrimonio con David, y Michael era su hijo, mi hijastro. Nuestra conexión estaba destinada a ser sencilla y estrecha, pero en cierto momento, algo se transformó entre nosotros, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Durante la mayor parte del día estuve solo en casa. En uno de sus viajes laborales, David se marchó poco después de nuestra reunión, dejándome a solas con mis pensamientos. En casa, el silencio resultaba abrumador, como si me oprimiera, obligándome a enfrentar la cruda realidad de lo sucedido. Una y otra vez, ese instante resurgía en mi mente, la cercanía que compartimos, el efecto de sus palabras acelerando mi corazón, y la atracción irresistible que sentí. Al llegar la noche, la ansiedad en mi corazón se incrementó aún más. Durante el día, no recibí ninguna comunicación de Michael, lo cual me produjo una sensación de tranquilidad. Después de lo sucedido, no sabía cómo enfrentarme a él ni qué responder si tocaba el tema. A part of myself, which I tried to ignore, yearned for his company. Siempre me interrogaba sobre dónde estaba, lo que pensaba y si sentía la misma incertidumbre que yo. Mientras estaba en el sofá, sostenía una copa de vino que estaba a punto de terminarse cuando escuché el sonido de la puerta principal siendo abierta. Al saltar sobre mi pecho, solté el vaso de inmediato e intenté tranquilizarme. Poco después, Michael llegó a la habitación con una expresión imperturbable. Nuestros ojos se encontraron y por un instante guardamos silencio, contemplándonos mutuamente. ¿Era evidente la tensión entre nosotros? Con un tono suave, rompió el silencio al saludarme. Emitió un tono suave y fluctuante, como si le costara acercarse a mí. Al escuchar su saludo,
respondí con voz temblorosa. Al despertar, una sensación de malestar me invadió de repente. Mostró dudas sobre el tema. No estaba segura de si regresarías hoy. Él dio una respuesta. Sí, simplemente deseaba disfrutar un rato al aire libre. De repente, miró hacia afuera a través del cristal. Mostraba indicios de inquietud, como si tuviera prisa por hallar las palabras adecuadas. Sin embargo, en su mirada se percibía algo más, algo que reflejaba mis propias emociones. Mis pensamientos invadieron mi mente con intensidad. Tuve la ocasión de comunicar mis sentimientos, aclarar la situación que había entre nosotros y poner todo en su lugar. No obstante, me resultaba difícil comunicarme de forma oral. Seguí observándolo detenidamente, notando cómo la camisa se ajustaba a su torso y cómo su espesa melena caía suavemente sobre sus ojos. Cuando me casé con David, él ya no era la misma persona que había conocido. Había vivido el proceso de convertirse en un adulto. En ese sitio, en medio del silencio de la habitación, resultaba imposible no notarlo. Con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo, Michael se acercó hacia mí. En relación a los hechos previos, mostró sus disculpas de manera sincera. Su actitud resultó. No deseaba que la situación se tornara incómoda, simplemente. Me resulta confuso lo que me sucedió. Sacudí la cabeza y solté un suspiro profundo. A pesar de expresarlo verbalmente, mi tono dejaba entrever que la situación no estaba bien. No me lo esperaba. Está bien, vamos a descartar todas estas alternativas. Asintió con la cabeza. Al levantar la vista, nuestros ojos se encontraron. Siento que no tengo claro cuál es mi lugar dentro de esta familia. En ocasiones me resulta difícil comunicarme contigo. Sé que no es lo correcto, pero me resulta complicado controlar mis emociones. Las palabras que pronunció me impactaron y experimenté una sensación de falta de aire. Quería manifestar algo que pudiera detener esta situación antes de que se saliera por completo de control. No obstante, no pude negar la veracidad de lo que dijo. Existía algo entre nosotros, algo que había ocurrido durante mucho tiempo, y me resultaba complicado aceptarlo. Empecé a hablar, Michael. Mis palabras salieron con un leve temblor. Es inadmisible, no se puede permitir esto. Eres el pastor de David, y yo, intervino, su tono cargado de tristeza. A pesar de tener pleno conocimiento de ello, mis emociones no parecen verse afectadas. Se acercó un poco más a mí, y noté el calor que emanaba su cuerpo. Con el transcurso del tiempo, la distancia entre nosotros se reducía. Mi intención era retirarme, crear un espacio entre nosotros, sin embargo, mis piernas se negaron a moverse. Permanecí inmóvil, notando cómo mi corazón se aceleraba. En lugar de alejarme, opté por extender mi mano y coger la suya. La conexión resultó impactante, generando una sensación de calor que envolvió todo mi ser, algo imposible de ignorar. Miré hacia donde él estaba. Al ver las mismas emociones reflejadas en su mirada, me quedé sin aliento. Había confusión, anhelo y culpabilidad. En nuestro interior, todos esos sentimientos estaban presentes, sin ocultarse. En voz baja, Michael expresó su deseo de no causar daño a nadie, al tiempo que su dedo rozaba con cuidado la parte posterior de mi mano. No puedo seguir fingiendo que esto no es real. Me costó trabajo tragar. Mis pensamientos se encontraban inmersos en un torbellino de emociones contrapuestas. Tenía conocimiento de que estaba actuando de manera correcta. Entre nosotros existía una conexión, algo que parecía auténtico, innegable. Sin embargo, eso no estuvo correcto, ¿verdad? Interpreté el papel de madrastra para él, que era el hijo de David. Realizar esta acción resultó imposible. Estando presente, al observarlo, la calidez de su mano aceleró los latidos de mi corazón. Me di cuenta de que me faltaba la voluntad para alejarme. En este instante, no es posible. Cuando nos encontrábamos al borde de algo tan intenso, tan auténtico. En medio de una encrucijada, susurré apenas audible. Michael se acercó un poco más. Su agarre se hizo más fuerte mientras sujetaba mi mano. Mencionó con calma que no es imprescindible resolver todo en este preciso instante. No podemos seguir pasando por alto la situación como si no estuviera presente. Las palabras que pronunció quedaron suspendidas en el aire entre los dos, cargadas de todo lo que dejamos de expresar. Fue entonces cuando me di cuenta de su logro. No se pudo seguir con la farsa. Después de mucho tiempo, la tensión entre nosotros se volvió insoportable, y una vez que todo salió a la luz, no había vuelta atrás. Antes de que pudiera añadir algo más, Michael se inclinó.
Nuestros labios se encontraron. El beso fue entregado con cuidado y vacilación, como si me estuviera brindando la oportunidad de retractarme. Nevertheless, I chose to remain. En cambio, opté por corresponder con un beso. Colocaba mi mano en su cuello, acercándolo hacia mí. En ese instante se concentraron todas las emociones negativas que habíamos guardado entre los dos. Anhelo, confusión, pesar y una emoción más profunda. Algo que parecía ser amor. No conocía el significado. Desconocía el lugar al que nos dirigíamos. Sin embargo, en ese instante, no me encontraba preocupado. Al despedirnos finalmente, los dos soltamos un suspiro audible. Al juntar nuestros rostros y reflexionar sobre la magnitud de nuestras recientes acciones, sentimos su impacto. En lugar de sentir arrepentimiento, experimenté una emoción distinta. Una sensación de tranquilidad. Experimenté alivio cuando la tensión acumulada entre nosotros finalmente estalló. Ya no era necesario fingir. Michael me miró con una expresión llena de emociones diversas. Con un susurro, formuló una pregunta. ¿Cuál será el siguiente paso a seguir? Mostró su indecisión al babear. No recibí ninguna respuesta. Lo único evidente era que todo lo que existía entre nosotros había experimentado un cambio irreversible. Pero en cuanto me encontré allí, agarrando su mano, supe que no deseaba regresar. En ese instante, manifesté que esto no implicaba el final. Sin darme cuenta, las palabras salieron de mi boca. Después añadí que hallaremos una solución. Al sonreír, experimenté una sensación de calma que no sentía desde aquella mañana en el baño. Sea lo que sea que esto represente, sea cual sea su cambio, lo afrontaríamos juntos. La narración aún no había concluido. Durante los días siguientes, vivimos una combinación de momentos tranquilos, gestos compartidos y emociones no expresadas que permanecían latentes entre Michael y yo. Tras el primer beso, ambos nos dimos cuenta de que habíamos traspasado un límite. En lugar de sentir culpa o tristeza, experimentamos una sensación de alivio, como si la tensión que habíamos sentido entre nosotros durante semanas finalmente se hubiera disipado. No obstante, al sentir ese alivio, nos dimos cuenta inevitablemente de que nuestro porvenir había sufrido un cambio total. Durante la ausencia de David por motivos laborales, Michael y yo solíamos quedarnos solos en casa con frecuencia. Los instantes de tranquilidad que compartimos adquirieron una relevancia renovada. Cada gesto, cada muestra de alegría transmitía la sensación de ocultar interrogantes sin solución. ¿Cuál es la importancia de esto para nuestro equipo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuánto tiempo podemos mantener esta información en secreto? Sobre todo. Una noche, unos días después de haber compartido nuestro primer beso, Michael y yo nos encontramos de nuevo en el jardín. Al caer la tarde, el sol se ocultaba, bañando el jardín con una suave luz dorada, a medida que el ambiente se tornaba cálido, impregnado con el calor del día. Habíamos acostumbrado a una rutina, pasando las noches al aire libre, conversando sin rumbo, disfrutando de la compañía mutua en la tranquilidad que surge cuando dos almas se conectan de manera especial. Michael se ubicó a mi lado. Nuestros codos chocaron. Los escalofríos conocidos recorrieron mi ser al sentir el calor de su piel. Al percatarme de su mirada hacia mí, al girarme hacia él, me regaló una sonrisa delicada y tímida que aceleró mi corazón. ¿Podría hacerte una pregunta? Con timidez, susurró. Por supuesto, respondí, girándome ligeramente hacia él. Miraba sus manos como si estuviera reuniendo valor para expresarse. ¿Has reflexionado acerca de la relevancia de esto? ¿Y qué tal en nuestra situación? Me costaba tragar mientras percibía los latidos intensos de mi corazón en el pecho. Mis pensamientos vagaban sin descanso en mi mente, aunque optaba por guardar silencio en lugar de expresarlos con palabras. Opté por no reconocer la realidad de la situación que se estaba gestando entre ambos. Es cierto, reconozco que mi voz salió más suave de lo previsto. No estoy seguro de contar con las respuestas. Asintió con la cabeza, manteniendo la mirada baja. Quiero que entiendas que esto no es ni pasajero ni temporal, ¿vale? Eres una persona fundamental para mí. Frecuentemente sobrepaso mis propios límites. A pesar de la complejidad de la situación, me resulta difícil manejar mis emociones. Las palabras que pronunciaste quedaron suspendidas en el aire, cargadas con todo lo que quedó sin expresar. Sentí una opresión en el pecho y mi corazón se apretó al escuchar la sinceridad de sus palabras. Me preocupaba también por su estado de salud, llegando más allá de mis propios límites. No obstante, me inquietaba lo que eso implicaba para nosotros, para nuestra vida futura, para mi vínculo con David.
Manifesté mi inquietud por ti en voz baja, con un leve temblor en mis palabras. No obstante, esto no se trata únicamente de nosotros como individuos. David es una pieza esencial en nuestras vidas. Si llegara a descubrir. La expresión facial de Michael denotaba una actitud más seria. Al notarlo, apretó la mandíbula. Comprendo tu punto. No deseo lastimarlo, pero tampoco puedo seguir ignorando lo que sucede entre nosotros. Mientras me mordía el labio, intentaba hallar las palabras adecuadas. Aunque nuestra conexión era genuina, éramos conscientes de que tendría repercusiones. No fue mi intención lastimar a David. A pesar de mi deseo de no defraudarlo, resultaba imposible negar la intensa conexión que había entre Michael y yo. Susurré apenas audible, sin estar segura de cuál era la decisión correcta. Sin embargo, soy consciente de que ya no puedo hacer caso omiso a esta situación. Al alzar la vista, pude percibir una mezcla de emociones en la mirada de Michael. Ilusión, temor y anhelo. Detuvo su movimiento y tomó mi mano, entrelazando sus dedos cálidos con los míos. La cercanía sola me llenó de paz. En ese momento, me llenó de vitalidad. Con sutileza, manifestó que hallarían una respuesta mientras acariciaba suavemente la parte superior de mi mano con su dedo. Juntos hallaremos la respuesta, sin importar las circunstancias. Al confirmarse sus palabras, mi corazón se llenó de convicción. En ese momento, todo se volvió más evidente. El miedo, la confusión y la incertidumbre se desvanecieron, dando paso a una sensación serena de comprensión. A pesar de no contar con todas las respuestas, no era imprescindible poseer ese conocimiento. Lo fundamental era que ambos estábamos unidos en esto y que nuestra preocupación mutua era lo más importante. En un instante de silencio, observamos cómo el sol se escondía bajo el horizonte y creaba sombras alargadas en el jardín. La brisa se mantuvo suave y solo el leve sonido a lo lejos de los grillos rompió la quietud a medida que el día se desvanecía en la noche. Apoyé mi cabeza en el hombro de Michael, notando el constante ritmo de su respiración y experimenté una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de mi deseo de quedarme en ese momento, la realidad siempre acechaba cerca. Pronto, David regresaría a casa y la perspectiva de encontrármelo de nuevo me causaba mucha ansiedad. ¿Cómo afrontar la mirada, teniendo conciencia de lo sucedido entre Michael y yo? ¿Cómo mantener la fachada de que todo iba bien cuando en realidad nada parecía estar bien? En los días posteriores, Michael y yo nos esforzamos por no angustiarnos por lo que vendría, manteniendo un ambiente tranquilo, aunque era inevitable confrontar la cruda realidad de nuestra situación. La conexión entre nosotros era clara, sin embargo, empecé a sentir el peso del arrepentimiento en mi conciencia. Una vez, en la víspera del regreso de David, me encontraba acostado en la cama observando el techo. La calma me resultaba inalcanzable a causa de la continua agitación de mis pensamientos. En la calma del hogar, solo se percibía el leve sonido del aire acondicionado encendiéndose y apagándose. No obstante, le resultaba imposible conciliar el sueño. Mi pensamiento siempre volvía a Michael, recordando su cercanía y la conexión que teníamos, despertando sensaciones que llevaban mucho tiempo dormidas. Era consciente de que debía tomar una decisión. Resultaba imposible para mí seguir adelante en esta situación de incertidumbre, debatiéndome entre mis sentimientos hacia Michael y mi lealtad hacia David. No obstante, la idea de tomar esa decisión, de alejarse de uno de ellos, resultaba demasiado angustiosa para soportar. Mientras descansaba, sumergido en mis pensamientos, noté un leve sonido en la puerta de la habitación. Mi corazón se aceleró hasta la garganta. Me senté y mi corazón empezó a latir más rápido. Invité a la persona a entrar en voz baja. Mis palabras salieron con un ligero temblor. Con parsimonia, la puerta cedió y Michael golpeó con inquietud en su voz. «Necesito conversar contigo sobre un asunto relevante». Su rostro reflejaba seriedad. Una vez que cerró la puerta tras de sí, se dirigió hacia la cama y se sentó en el borde. Por un instante, guardamos silencio y la carga de palabras no dichas flotaba entre nosotros. Habló en voz baja, con la mirada fija en el suelo, compartiendo sus pensamientos sobre lo expresado acerca de David y admitiendo la complejidad de la situación. «No quiero obligarte a tomar una decisión», le resultó difícil aceptarlo. La sinceridad con la que hablaba me generó una sensación de opresión en el pecho. De repente, interrumpió para expresar: «Te quiero». A pesar de rebosar de emoción, su tono de voz fue firme y consistente. «No sé cuándo sucedió exactamente, pero siento un amor profundo hacia ti. Comprendo que no puedo esperar que compartas mis sentimientos, pero es fundamental que lo tengas presente».
Las palabras que pronunció me impactaron de lleno en el corazón, dejándome sin aliento por un instante. Desde lo más profundo de mi ser, siempre estuve convencido de que él compartía mis sentimientos. Al decir esas palabras en voz alta, logró comprender por completo la intensidad de sus emociones, lo que le hizo sentirse más genuino. También siento cariño hacia ti. Tuve dudas. Las palabras se me escaparon sin poder evitarlo. Con sorpresa y esperanza en su mirada, Michael me observó. Realicé una consulta. ¿En serio? Estoy de acuerdo con eso. En mi pecho, mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, eso no lo hace menos complicado. En ese instante de quietud, me di cuenta de que no tenía palabras para seguir con la conversación. En ese instante, me di cuenta de que había llegado a una conclusión. Opté por mostrarme tal como soy y mis ojos ansiaban encontrarse con los suyos. Al reflexionar sobre lo ocurrido anteriormente, me di cuenta de que mis decisiones estaban influenciadas por mis sentimientos en lugar de un análisis racional. No obstante, en ese instante, no me encontraba preocupado. Rápidamente captó mi mensaje y se sumó a mi propuesta. Me acurruqué a su lado y le di un beso. Continuamos con nuestros sentimientos y todo se percibía de manera profunda. Opté por dejar de oponer resistencia a mis emociones y experimenté una sensación de tranquilidad. Así como todo comenzó de forma acelerada, también finalizó de manera veloz. Puedo visualizar la emoción que sintió y logré comprenderlo. En ese instante, extendió su mano y tomó la mía. En silencio, intercambiamos una mirada cargada de significado. Nos sentíamos abrumados por la carga del mundo. Con serenidad y firmeza, en tono bajo manifestó, encontraremos una solución, pase lo que pase. En ese instante, creí en lo que me dijo. A pesar de saber que debía tomar una decisión, ya tenía en mente la respuesta correcta. Al regresar David a casa esa mañana, me di cuenta de que se trataba de la calma antes de la tormenta. Era evidente el peso de lo que se estaba acumulando entre Michael y yo. Se encontraba suspendido en el ambiente como una neblina de la cual no podíamos escapar. Al regresar David, teníamos conocimiento de que se acercaban modificaciones, aunque no teníamos certeza de su contenido. Nuestra relación había tomado un rumbo inesperado. Habíamos alcanzado un nivel más profundo de emociones complejas. A pesar de todos mis intentos por borrarlo de mi mente, seguía presente, cercano e inamovible. Al regresar, David recibió un cálido abrazo, un beso en la mejilla y la rutina habitual. Conversamos sobre los días en los que estuvimos separados. La distancia silenciosa entre nosotros parecía pasar desapercibida para David. La alegría que solía manifestar siempre inundaba el hogar con una sensación de cotidianidad. A pesar de su apariencia, en su interior sentía una opresión en el pecho. Cada vez que nos mirábamos o intercambiábamos palabras con Michael, percibíamos el peso de lo que estaba pendiente entre nosotros. La vuelta de David complicó aún más la situación. Después de la cena, esa noche, David sugirió que nos encontráramos en la sala para conversar juntos. He otorgado mi autorización. Mientras me encontraba en el sofá, intentaba dibujar una sonrisa en mi rostro a pesar de sentir mi corazón latir con fuerza. Frente a mí se encontraba Michael. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Lamentablemente, no pudimos entablar una conversación en ausencia de David. Nos habló acerca de su vivencia durante el viaje y la cantidad de tareas que tuvo que informarnos. A mi alrededor, los sonidos se propagaban, dificultando mi concentración. Finalmente, David pidió disculpas y se marchó a su trabajo, dejando a Michael y a mí solos en la habitación. Tras su marcha, un silencio profundo invadió la habitación y ninguno de los dos pronunció palabra durante un rato. Inquieto, Michael se acomodó en la silla y apretó las manos como si evitara entablar contacto conmigo. Incliné la cabeza mientras la culpa me consumía por dentro. Comprendo la situación, pero ya no podemos ocultarle esto a David. No se le está tratando con justicia. No merece eso. De repente, Michael se detuvo bruscamente y se giró hacia donde me encontraba yo. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Realizó una pregunta. Exhalé un suspiro profundo. Las palabras que iba a decir a continuación pesaron en mi pecho como una carga. Es fundamental que encontremos una solución a este asunto. Es imposible seguir adelante en esta situación de incertidumbre sin encontrar una solución. Su mirada se encontraba fija en la mía. En su rostro se reflejaba una mezcla de dolor y comprensión. Estás en lo correcto, susurró en voz baja. No obstante, ¿cuál es la importancia de eso para nuestro caso? No pude tomar una decisión entre David y Michael sin resolver el problema primero.
Sin embargo, sabía que no podía seguir manteniéndolo en secreto. Si no actuábamos de inmediato, la realidad se manifestaría de una forma que causaría dolor a todos los implicados. Respondí honestamente que todavía no tenía la respuesta. Apenas podía escuchar mi propia voz. Es fundamental ser sincero con uno mismo. Es necesario comprender el significado de todo lo que hay entre nosotros. A pesar de que se podía percibir claramente la melancolía en su mirada, Michael asintió en señal de aprobación. Se acercó hacia mí. Sentado a mi lado en el sofá, con su mano sobre la mía, compartimos un instante de silencio. Nos sentimos abrumados por la carga de nuestra situación. Su caricia me llenó de una sensación reconfortante y cálida, lo que me llevó a recostarme a su lado de forma instintiva, apoyando mi cabeza en su hombro. Manifestó en voz baja su anhelo de que las circunstancias fueran distintas. Respondí con tranquilidad que yo también, pero resulta imposible mantener esta farsa eternamente. Permanecimos en esa postura durante un rato, en el silencio de la habitación, solo interrumpido por la voz de David resonando desde la habitación contigua mientras hablaba por teléfono. Recordábamos la calma previa al inminente desastre, sabiendo que tarde o temprano tendríamos que enfrentarlo. A la mañana siguiente, cuando David se dirigía al trabajo, me encontré con Michael en la cocina. El silencio que había entre nosotros guardaba todas esas palabras que aún no habíamos dicho. La tensión iba en aumento. Era fundamental establecer una reunión para discutir cuáles serían los pasos a seguir. A pesar de ello, las palabras se negaban a salir. Finalmente, decidí romper el silencio con determinación y expresé la necesidad de entablar un diálogo. Michael dejó escapar un suspiro cargado de seriedad en su rostro. Indeed, I have been considering the same thing. We took a seat around the kitchen table. The seriousness of our dialogue weighed on both. Intenté ordenar mis pensamientos tomando una respiración profunda, pero me resultó difícil. La situación se mostró como algo abrumador y sumamente complicado. Cuando intenté comunicar mis sentimientos hacia David, mis palabras empezaron a salir con titubeo. Es fundamental que él sea consciente de la situación que se está gestando entre nosotros. Michael, eres muy importante para mí y me resulta complicado manejar esta situación en cuanto a mi matrimonio con tu padre. Inclinándose hacia adelante, Michael apoyó los codos en la mesa y compartió con Ana sus dilemas. No deseo causarte dolor, pero tampoco quiero alejarme de ti. Las palabras que pronunció llegaron directamente a mi corazón y enseguida percibí cómo las lágrimas querían brotar. No quería permitir que se fugara. No obstante, la realidad de nuestra situación era clara. La situación se volvía insostenible y nos vimos obligados a modificar nuestra dirección para evitar una destrucción total. Mencioné la necesidad de respirar profundamente, hablando con tranquilidad mientras percibía un leve temblor en mi voz. Es fundamental comprender con serenidad la naturaleza de esta relación. Quizás sea preciso alejarse un poco para lograrlo. El rostro de Michael brillaba intensamente y pude notar el dolor reflejado en su mirada. Hizo hincapié en la importancia de alejarse. Cada palabra reflejaba sus emociones. Experimenté tristeza al percibir la opresión en mi corazón. Para mí, es la única forma de comprender nuestras emociones. Encontrar una solución sin que David la descubra resulta imposible. Durante un extenso periodo, Michael guardó silencio, con la mirada fija en la mesa frente a él. Pude notar cómo su mirada reflejaba la lucha interna, esa misma batalla que él vivía en lo más profundo de mi ser. Tras exhalar profundamente, dejó escapar un suspiro y murmuró en voz baja. Si consideras que es la elección adecuada. Alcancé mi brazo y tomé su mano. Michael, no deseo alejarme de ti, pero es fundamental que seamos sinceros con nosotros mismos y el uno con el otro. Levantó la mirada, reflejando tristeza y comprensión en sus ojos. Mostró su inquietud por no querer separarse de Ana, aunque estuviera dispuesto a aceptar lo que fuera necesario. Después de esa conversación, me siento fatigado, pero también experimento una sensación de calma. No seguimos actuando, sino que empezamos a aceptar la realidad de nuestra situación, lo cual marcó el inicio de nuestra comprensión sobre cómo proceder a partir de ese momento. A pesar de la dificultad, era la única alternativa para seguir avanzando. Después de eso, Michael y yo acordamos mantener cierta distancia entre nosotros para reflexionar sobre la situación. Resultó ser una situación compleja, dolorosa, pero imprescindible. Desconocía lo que depararía el futuro, pero estaba convencido de que, sin importar las circunstancias, afrontaríamos todo juntos. En cierto momento, nos vimos en la necesidad de tomar una decisión. Sin embargo, en ese instante íbamos avanzando poco a poco,
indagando en los sentimientos complejos que nos habían llevado a esta situación. A pesar de cualquier situación, tenía presente la conexión que había entre nosotros. Lo que nos unió perduraría, aunque las situaciones fueran diferentes. Esa noche, mientras descansaba en la cama, la casa estaba envuelta en un silencio reconfortante y experimenté una sensación de serenidad poco común. Aunque no era perfecto ni sencillo, resultó auténtico, lo cual bastaba en ese instante. Los subtítulos elaborados por la comunidad de Amara.org.